Uy, la mayoría ya se fue de vacaciones, creo. Buenos días. Buenos días, profesor. Se han ido de vacaciones ya. Bueno, vamos a tomar asistencia, ¿bien? Esta es la última semana que tenemos para desarrollar, así que vamos, hagamos este último esfuerzo para que se vayan tranquilos. Más o menos son 10 días, ¿no? De vacaciones. Listo. Disculpe. What? Damn. Pasito, pasito, pasito. No, despacito. No, vaya, vaya, vaya. Álvarez, Álvarez. Ancasi Flores. Apasa Neira. Arisa Pasa. Cáceres Benítez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Calachua Yasa. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Calla Umiña. Condori Anco. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Anco Mamani. Guaguacondo Deza. Ilaquijo Flores. Lima Olla Chica.
Buenos días, profesor presente. Buenos días. Manzanares Guillén. Monterola Calderón. Quispe Oscata. Presente, profesor. Rivera Quispe Guarillo. Oscata. Quispe Oscata. Quispe. Rivera Guarilloclia. Presente, buen día. Buenos días. Quispe. Roque Bravo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Supo Quispe. Presente, profe, buenos días. Supo Quispe. Sí, profe. Profesor, disculpe. Dígame. Profesor, buenos días. Recién acabo de ingresar. No sé si me puede considerar en la lista. Apellidos. Álvarez. Vamos a ver. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Entonces ahora sí sería todo. Entonces esto. Guardamos. Y cerramos esto. Está listo. Ya no hay, supongo, más. Entonces vamos a desarrollar la clase. ¿Dónde está? Prevención y protección contra incendios. Bien. Pero vamos a definir qué es el fuego. No, lógicamente que el descubrimiento del fuego se da de hace millones de años, ¿no? Cuando nos albergábamos en cavernas, perdón, para protegerse del frío en las noches. En el día caminaba en busca de alimentos, utilizaba piedras o palos para defenderse de animales feroces, o se subía a los árboles para evitar ser devorados. Y observó un día cómo los animales huían despavoridos cuando un rayo encendía las ramas de un árbol, durante una tormenta o el calor del sol hacía prender las hojas secas. Entonces comprendió el poder del fuego. Empezó a utilizarlo no para defenderse de las fieras, sino con el fin de calentarse en las noches frías, convirtiéndose en un símbolo sagrado. Hoy, con toda la tecnología que existe, no es que seamos unos expertos en fuego. A pesar del conocimiento, comprensión y dominio, y a pesar de que lo utilizamos casi en todas nuestras necesidades básicas, cuando lo controlamos, bueno, nos ayuda bastante, pero cuando no, es un enemigo que merece respeto. Ya, por eso merece el respeto, porque el fuego puede consumir todo lo que está a nuestro alrededor. El fuego, y peor aún un incendio, más aún un incendio, que es fuego fuera de control. A ver, permítame un momento.
Un momento, por favor. Entonces, comprendemos que el fuego o este tipo de cosas se obtienen por una reacción química. De reacción entre un material combustible, el cual desprende energía en forma de luz y calor. A este proceso se le denomina combustión. Lo que en realidad produce luego son vapores que desprenden materiales combustibles al mezclarse en ciertas proporciones con el oxígeno del aire y al ser calentada dicha mezcla a una temperatura determinada. En pocas palabras, la combustión es una reacción que desprende calor, que necesita un combustible y que necesita energía o temperatura o calor. El combustible es todo material sólido, líquido, gaseoso que puede ser oxidado, que se puede reaccionar. ¿Por qué dice que puede ser oxidado? Porque la reacción química es de oxidación. Bien, la reacción química es de oxidación. La combustión es la reacción exotérmica autoalimentada que abarca un combustible en fase condensada, en fase gaseosa o en ambas fases. ¿Por qué dice reacción exotérmica? Porque desprende, expulsa calor. La combustión es en forma gaseosa, ¿por qué? Porque cuando algo está quemándose, cuando algo se ha empezado a iniciar el fuego, está generando gases. Y ahí condensado, porque bueno, es el proceso en el cual estos gases están en determinada zona, en determinado lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Ay! ¿Qué pasa? Cosa. Ya. Creo que se ha pasado. Sí, sí, sí. Los gases de combustión, ¿qué son? Son aquellos gases productos de la oxidación de un combustible. La reacción del fuego se llama oxidación. Entonces, en su estado natural hay una oxidación que permite la reacción en cadena. Después vamos a ver cuáles son los elementos. La temperatura es el modo de medir el calor en un incendio o fuego y se determina mediante escalas. La escala Fahrenheit, la escala Celsius, la escala Rankine, etc. Las modalidades de la combustión. El triángulo del fuego, por muchos años, una figura de 3 lados conocida como el triángulo del fuego ha sido bastante utilizada para explicar la teoría que señala que el oxígeno, el calor y la temperatura, perdón, el oxígeno, el calor y el combustible en adecuadas proporciones producen fuego, el cual no puede existir si es que falta alguno de los elementos, el oxígeno, el calor y el combustible. Pero esta teoría le tiene una falla. Por ejemplo, tenemos un derrame de combustible, petróleo, imaginemos. A 10 metros del petróleo yo tengo calor. ¿Ya? A 10 metros tengo fuego. Y el oxígeno está en el medio ambiente. Si a 10 metros de un combustible hay calor, fuego, se producirá la reacción química de ese combustible. Si está a 10 metros, la fuente de calor.
¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí. Está a 10 metros, ¿ah? Tened en cuenta que está a 10 metros. Es como que un encendedor está a 10 metros, tienes el combustible que está a 10 metros del encendedor y oxígeno ahí en el medio ambiente. ¿Se produce la reacción? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor. Pero está a 10 metros, ¿ah? Considera eso. Si está a 10 metros, o sea, por ejemplo, imaginemos desde el punto donde está sentado. En ese punto hay un derrame de combustible. Agarras tu wincha, mides 10 metros y a 10 metros hay calor. Se enciende el fuego. Se enciende el combustible, perdón. Se enciende. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Brian Quispe? Brian Quispe, ¿está o no está? Profesor. ¿Qué opina usted? Si a 10 metros tenemos combustible y tenemos 10 metros de distancia entre combustible y entre calor, ¿se producirá la reacción? Eh, no, profesor. ¿Por qué no? Porque están muy alejados y no tiene suficiente, podría ser temperatura para que pueda ecuacionar el fuego, profesor, o el incendio. Ese es, o sea, entonces ahí nos dimos cuenta que para producir fuego o un incendio, no solo se necesita el calor, combustible y oxígeno, se necesita algo más. Entonces vino Hitler con la teoría desarrollada que se ha estado usando para explicar de forma más completa la combustión y los métodos de extinción, dado que algunos combustibles arden en atmósferas carentes de oxígeno. Por ejemplo, el calcio, el aluminio, el nitrógeno, donde se reconoció el carácter procesal de la combustión al descubrirse la existencia de una reacción química en cadena. Entonces eso falta. La reacción química en cadena es aquella que permite que el fuego, el oxígeno y el combustible reaccionen. Por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, estoy fumando, mi cigarro no lo apago, pero lo boto cerca a hojas secas, cerca, a unos 50 centímetros de hojas secas. Perdón, está en contacto el cigarro con las hojas secas. ¿Se produce el fuego? Sí, profesor, con el viento que va, mientras que va soplando el viento, también se puede, más rápido puede encender. ¿Por qué es que cuando el, el combustible, o bueno, ¿por qué se necesita esto? Porque si no hay esa interacción, jamás van a encender, jamás van a producir la reacción del combustible.
Entonces, ¿cuáles son los componentes? Son 4. El combustible. El combustible se define como cualquier sólido, líquido, gaseoso o gas que puede ser oxidado. Se le llama agente reductor y este tiene la capacidad de reducir tiene la capacidad del combustible de reducir un agente oxidante. ¿A quién reduce? Al oxígeno. La oxidación es el término usado para representar una reacción química que combina un agente reductor con oxígeno. ¿Cuál es el oxígeno? Es el segundo elemento. Entonces, el primer elemento es el agente reductor o combustible. El segundo elemento es el agente oxidante u oxígeno. En la mayoría de los casos, el agente oxidante será el oxígeno que se encuentra en el aire. Sin embargo, el uso del término agente oxidante ayuda a explicar cómo algunos compuestos, como el nitrato de sodio y el clorato de potasio, que liberan su propio oxígeno durante el proceso de combustión, pueden arder en un ambiente sin oxígeno. Y ahí tenemos la reacción química en cadena, el agente reductor, el agente oxidante y la temperatura. Se ve más como un tetraedro, se refiere a una pirámide de base triangular. Tetra recuerda que viene de 4. 4 son los elementos del fuego. Si existieran solamente vapores inflamables, no es posible producir fuego. Igualmente, si la mezcla es rica en oxígeno, no habrá suficientes vapores combustibles para que arde. Entonces, ¿qué se necesita? El calor, el combustible, el oxígeno, en determinadas concentraciones y proporciones. El calor es la calidad o cantidad de energía en forma de calor necesaria para iniciar y mantener la combustión. Esto desencadena un incremento en la actividad molecular de la estructura química de la sustancia. Cuando nosotros calentamos algo, sus moléculas, sus átomos, se moverán más rápido o más lento. ¿Qué opinan ustedes? Jóvenes. Sí. Pero respondan con criterio, fundamenten, díganme, ¿qué es lo que hace el calor? Por ejemplo, empiezas a calentar una barra de acero, ¿qué sucede? Sus moléculas, ¿qué pasa con sus moléculas, con sus átomos? Se derriten, profesor. Ya, pero para derretirse necesitaríamos mucha temperatura, pero si solamente lo calentamos, ¿qué sucede con sus moléculas o sus átomos? Producen diferentes reacciones, profesor. Los metales reaccionan, o sea, agarro yo un encendedor y caliento un metal, reacciona el metal. No, sus átomos, sus moléculas. A ver, vamos. No piensen en que va a haber, pucha, 200, 300 grados. Simplemente 50 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede con el metal? Aparte de que se calienta, ¿qué sucede con sus átomos, sus moléculas? ¿Se mueve más rápido o más lento? Ya, más fácil. Se empiezan a mover más rápido, profe. Más rápido, pues. ¿Por qué cuando un motor está haciendo su reacción de combustión? ¿Por qué hace combustión, no? Ustedes saben que en los motores hay combustión. ¿Por qué se necesita en las máquinas algún componente que sea refrigerante? ¿Por qué necesitamos el famoso radiador en las máquinas? Para que no se sobrecaliente, profesor. Ahí está, pues, la respuesta. Entonces, ¿qué sucede?
que en el caso del incendio no hay nada que lo enfríe. O sea, el calor, por ejemplo, cuando hay un incendio, el calor o el fuego y las llamas siguen y siguen expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose. Mientras nosotros no lo controlemos, el calor va a seguir aumentando, la reacción va a seguir siendo más dañina porque los gases que se producen, entenderán ustedes, no se pueden respirar. Ustedes pueden respirar los gases de un motor, del tubo de escape que salen los gases. Ustedes lo podrán respirar todos los días durante 8 horas diarias. No, pues, no, claro que no, porque esos gases son producto de la combustión, de la quema de los combustibles, de la transformación química. ¿En qué se transforma? No, no sé si sepan ustedes, pero el combustible se transforma en dióxido, en monóxido, en gases de azufre, en fin, entre otros componentes que son los residuos. ¿Por qué una persona o un grupo de personas, cuando está evacuando de un incendio, por qué no puede caminar? Muchas veces tiene que doblarse y como si estuviera gateando o si no de cuclillas o cuerpo a tierra inclusive. ¿Por qué tenemos que evacuar de esa manera de un incendio? Porque esos gases pues son dañinos para nuestros pulmones y si nosotros caminamos parados, simplemente así como lo hacemos caminando, esos gases van a entrar, van a ingresar por nuestras vías respiratorias y nos van a afectar. Por el mismo hecho de que como se está calentando el ambiente, hay una mayor actividad y rápidamente se pueden consumir las cosas. ¿En cuánto tiempo un incendio puede consumir o puede llegar a tener una gran cantidad de temperatura? En 30 segundos creo que es. En breve les voy a poner un video ahí donde se observa la, la variación de ese fuego, en fin. La reacción química en cadena, bueno, aunque no están definidos los principios, pero para entender, primero, la parte de la combustión que produce llamas es el resultado de la separación de vapores, que reconoce la existencia de una zona de interfase. Lo que sucede, y lo que te está diciendo es que para que exista para que pueda haber fuego, para que se pueda producir este fenómeno, se requiere que haya una interacción entre los elementos. Si el calor está a 15 metros y el combustible, hay 15 metros entre el calor y el combustible, no se va a producir el fuego. Ni siquiera el fuego, peor aún un incendio. Un incendio es fuego fuera de control. Fuego fuera de control de magnitud no deseada. ¿Por qué de magnitud no deseada? Porque las llamas y el calor que se van generando van haciendo que este lugar sea inseguro, sea peligroso para la salud e integridad de los colaboradores o de las personas que se encuentran cerca. Todo incendio conlleva a una elevación de temperatura y descomposición de los materiales. La elevación es muy alta. Químicamente, la elevación de temperatura origina el proceso definido por pirólisis. ¿Qué es pirólisis? No sé si sepan ustedes, pero el fuego destruye las cosas. Bueno, no es que las destruya, sino que las transforma. El fuego destruye las hojas de papel, no, pero las transforma, las vuelve inservibles. El fuego quema todas las cosas, ¿cierto? Así sea un metal, el fuego lo quema, ¿cierto? Porque sabemos que cuando los metales se funden, se están quemando y ya lamentablemente no hay forma, ¿no? de permitir que se pueda controlar a menos que tengamos un método de extinción. Entonces, siendo este proceso de descomposición química de la materia por acción del calor. ¿Cuáles son los productos? Los gases, como les decía, el monóxido, el dióxido, son gases que permanecen en el aire. ¿Qué diferencia o cuáles son los productos? Hay 4 productos. Gases, flamas, calor y humo. ¿Cuál es la diferencia entre gases y humo? Los gases son de color negro. ¿Cuándo se producen los gases? Cuando todavía el combustible está ardiendo. Por ejemplo, yo estoy viendo que se está consumiendo un sillón, estoy viendo que se está consumiendo, por ejemplo, en Navidad. Ya como nosotros sabemos, en las instalaciones
que vamos a hacer para el árbol de Navidad, para armar el niño y todo lo que vayamos a desarrollar. Se conectan varias enchufes, extensiones, etcétera, con lo cual posiblemente puede haber una acumulación bastante alta de temperatura, con lo cual pueda generarse, pues, gases, producto de que una chispa o algo tiene contacto con un combustible y se inicia el proceso de combustión. Los gases, como les digo, es cuando todavía se está consumiendo el combustible. Los humos, el humo es el producto visible que se compone de material residual. O sea, prácticamente es cuando, es como que el fuego, la reacción se está quedando sin combustible, entonces se produce el humo. Los humos son generalmente de color plomo. Los gases son de color negro y los humos son de color plomo, plomo blanco, plomo blanquecino. Bien, las flamas o llamas, creo que todos sabemos qué es la flama. La flama es el cuerpo visible y luminoso. Se vuelve más caliente y menos luminoso cuando está mezclado con más oxígeno. Y el calor, que es el producto que juega un papel muy importante, juega el papel más importante, desempeña el papel más importante en la propagación del fuego. ¿Por qué se propaga el fuego? Por la interacción del calor. ¿Hacia dónde se dirige el calor? Representa peligro a través de la exposición a gases calientes y a la radiación. Tenemos varias formas de contacto con el fuego. Bien. La transferencia del calor. ¿Qué es la transferencia del calor? Es el medio por el cual nosotros o el ambiente puede tener contacto, ya sea entre cosas o de manera directa o de manera indirecta. La transferencia de calor, debido a que es energía desordenada, nunca es constante, pero es continuamente transferido a objetos, más allá de la temperatura que ellos tienen. Entonces, son tres métodos de transferencia del calor. Por conducción es por contacto directo entre dos cuerpos o por medio de un conductor de calor. Por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel y le pongo un encendedor, eso es conducción, porque hay contacto entre la flama y el combustible. Hay contacto directo. Cuando yo les dije que estaba fumando y dejé mi cigarrillo en hojas secas, eso es conducción. Contacto directo. Cuando yo estaba soldando, pero estaba cerca al tacho con wipe que utilizamos cuando hacemos mantenimiento, cuando limpiamos aceite, si estoy soldando cerca a ese tacho con wipe que está lleno de grasa y de repente hasta de combustible, sería conducción, porque esa chispa va a saltar y va a tener contacto directo con el combustible. Convección es la transferencia, es la transmisión de calor de un fluido, generalmente un gas o líquido. ¿Cómo sucede? Porque los gases, como son calentados, se expanden. ¿Eso qué significa? Que se dirigen hacia la parte superior, haciéndose más livianos y moviéndose hacia arriba. Por ejemplo, si ustedes tienen una vela y esa vela la encienden y no tocan un papel, ponen encima a una determinada distancia el papel se quema. ¿Por qué? Por convección. Los gases, como se expanden hacia arriba, o sea, los gases van, ¿no?, hacia la parte superior, por su densidad, por su peso específico, por su gravedad, etc. Entonces los gases empiezan a ascender y ascender y ascender. Y como encuentran algo con lo cual pueden chocar, por ejemplo, imagínate ya, ¿dónde estás? Supongamos que estás, ¿no?, en una habitación. Entonces en esa habitación hay fuego, pero un fuego más o menos riesgoso, o sea, una gran llama. El calor, solo las llamas se van a ir hacia la parte superior. Los gases, llamas, todo. Todo ese calor se va a concentrar en el techo. Entonces, ¿qué sería más fácil? Que se queme el techo a comparación de que se queme un nivel inferior.
La convección es un método de transferencia del calor que genera o hace que un ambiente tenga puede haber una transferencia con algo que esté en la parte superior. Por ejemplo, acá lo vemos. Esto es conducción. Como les decía, yo agarro un encendedor, pongo una barra de metal, se va a calentar y sus átomos van a tener mayor movimiento. Y en el caso de la convección es cuando nosotros dejamos, por ejemplo, nuestra mano, no toca la llama o flama, pero la dejamos encima de nuestra mano y va a empezar a acumularse el calor. Nos puede quemar la mano. Así no le esté tocando las flamas o llamas, porque esos gases empiezan a acumularse. Y la radiación que se desplaza a través de ondas. Y esas ondas, al tropezar con un cuerpo o con algo, absorbe el calor. Lo absorbe y lo refleja o lo transmite. Esta radiación atraviesa cuerpos translúcidos. El calor radiado es una de las principales fuentes de propagación del fuego. Su importancia demanda un ataque defensivo en las partes donde la exposición de la radiación es significante. ¿Dónde hay radiación? Con el sol. ¿Acaso nosotros tocamos el sol? No. ¿Acaso el sol hace convección? No, el sol hace radiación. Cuando estás en una fogata, radiación. Por ejemplo, cuando tú haces una parrilla, ¿qué es? ¿Conducción, convección, radiación? Porque en la parrilla recuerda que la carne no está directamente con el fuego. Pero, ¿cómo se cocina la carne? O el chorizo, o en fin, en una parrilla. ¿Por qué método de transferencia? Conducción, convección, radiación. Jóvenes. ¿Nadie? Cuando ustedes hacen una parrilla, ¿nadie? Vamos, ¿nadie? Cuando hacen el pollo a la brasa, ¿acaso el pollo, cuando está cocinándose, toca directamente al fuego? No, docente, es como que Hay algo, ¿no?, que lo calienta. Ese algo, ¿dónde está? ¿Por debajo? ¿Por encima? Por encima, profesor. por encima. ¿El calor está por encima o lo que se calienta? Lo que se calienta. Lo que se calienta, la carne, el pollo, si es que fuera pollo a la brasa o si es que fuera la parrilla. Ya, y el fuego, ¿o dónde ubican el carbón? En Debajo. la parte inferior, ¿cierto? Entonces eso se llama convección. Convección es el método en el cual lo que se quiere calentar está por encima. Por ejemplo, en las pollerías. Por ejemplo, cuando hacemos parrilladas. Siempre que la carne se encuentra en la parte superior y el calor o brasa o lo que sea que se esté utilizando, ya sea carbón o lo que sea, si se encuentra en la parte inferior es convección. Pero por ejemplo, ya, en los hornos, microondas, ¿qué calor se genera? ¿Acaso es convección? Tampoco es conducción porque no lo toca directamente. Entonces, ¿cuál sería? ¡Ay! Radiación. Radiación. Cuando estás en una fogata, ¿qué es? Radiación por medio de ondas. Bien, listo. Tenemos acá algunas definiciones, que la temperatura de inflamación es la temperatura en los grifos, ¿no? Se está produciendo algunos vapores.
¿Cómo sé que se están produciendo algunos vapores? Porque lo sentimos, ¿cierto? Cuando pasamos cerca a un grifo, sentimos... El olor que sentimos en un grifo es por los gases que se están desprendiendo, producto de que el combustible se está transformando de líquido a gas, ¿cierto? Simplemente cuando tú dejas por el sol las cosas, por ejemplo, hay un derrame de agua y el sol está interactuando, ¿por qué se seca o por qué se evapora esa agua? Porque hay una temperatura a la cual llega y se transforma de líquido a gas. Entonces, a la temperatura a la cual los materiales combustibles empiezan a desprender vapores inflamables se llama temperatura de inflamación. ¿Cómo son vapores inflamables? Cuando la temperatura del sol hace que en un grifo se desprendan esos vapores, esos olores que sentimos son vapores. Eso es temperatura de inflamación. ¿Cuántos necesitará? No sé, 30 grados centígrados, 35, en fin. El punto de ignición es otra cosa. La temperatura de inflamación es esa temperatura donde se desprenden esos vapores, pero todavía no está reaccionando. El punto de ignición ya es la temperatura mínima que necesita alcanzar una sustancia para inflamarse. O sea, ya cuando ha reaccionado, cuando genera una llama. Lógicamente que el punto de ignición es mayor a la temperatura de inflamación. ¿Qué es el rango de inflamabilidad? El rango de inflamabilidad es entre el límite superior, el límite máximo y el límite mínimo que debe tener un combustible de concentración en una atmósfera oxidante, que posibilitarán el que una llama, una vez iniciada, continúe propagándose a una presión y temperatura especificada. ¿Ya? A una presión y temperatura especificadas. ¿Qué más? La deflagración. La deflagración es una reacción exotérmica que se propaga a través de los gases ardientes. La deflagración es como la reacción, el momento en el que hay un desprendimiento de calor. Bien. Cuando hablo del rango mínimo y máximo es que existe una concentración mínima de combustible. Yo no puedo dejar el combustible si es que no está concentrado. Por ejemplo, el petróleo, para que sea petróleo y para que sea combustible, se tiene que concentrar, se tiene que aumentar su concentración. Porque si yo agarro petróleo crudo, quizá no vaya a arder. O sea, de los pozos petroleros, si yo lo enciendo, quizá no vaya a arder. No siempre arde porque el combustible no tiene la mínima concentración. O porque el oxígeno no tiene la mínima concentración, en fin. Muchas cosas que funcionan. Las fuentes de ignición son todas aquellas fuentes que puedan generar calor. Pueden ser fuentes químicas, por reacción química, por fuentes eléctricas, por calentamiento de resistencias, calentamiento dieléctrico, puede ser energía mecánica, calor por fricción, por ejemplo, donde se puede generar calor. Entre los engranajes muchas veces se generan chispas por fricción, por el movimiento, en fin, cuando están continuamente teniendo contacto. Y bueno, el calor producido por la fisión o por la fusión nuclear. Esto es lo que les decía. La temperatura mínima y la temperatura máxima tiene que ver con esto. Se llama límite superior y límite inferior. Es el rango de inflamabilidad o rango de explosividad, en fin. Entonces, una sustancia tiene una mínima concentración que debe cumplir. En el caso del inflamable, mínimo para que un inflamable arda, debe tener 12% de concentración. Y lo máximo es 76%. ¿Por qué? Porque cuando los combustibles y el oxígeno se mezclan, llegan a un 100%. Entonces, uno pone una parte y el otro pone otra parte. En el primer caso, cuando dice 12%, ya en el tema de inflamabilidad, perdón, de explosividad, límite inferior de explosividad, ahí dice 12%, ¿cierto? Para que llegue al 100, ¿cuánto le falta al 12? ¿Cuánto le falta al 12 para llegar a 100?
88. Entonces eso es lo que porta el oxígeno. El oxígeno pone 88 y el inflamable pone 12. Lo importante es que suman 100. Ese es el límite inferior. Y por el otro lado tenemos al límite superior. ¿Cuánto tiene que haber de combustible? Como máximo 76%. ¿Y cuánto debería haber de combustible entonces? Y otra vez suman 100. ¿Nadie? ¿Cuánto? 24%. 24. Eso es lo mínimo. Entonces el oxígeno va de 24 a 88. Y el combustible va de 12 a 76. Esas son las mínimas y máximas. El mínimo del inflamable es 12%. El máximo de inflamable es 76%. En el rango entre el 12 y el 76%, ese rango, esa curva, esa línea, lo que se está representando ahí en el gráfico, es el rango de inflamabilidad. Entre esos dos niveles de concentración, algo se puede inflamar, algo puede arder. Bien, y ahí tenemos. La mezcla rica se da cuando nosotros tenemos mucho inflamable. 76% de inflamable a más es la mezcla rica. ¿Y qué sucede? Hay suficiente concentración de inflamable, pero no hay suficiente concentración de oxígeno. Por lo tanto, no se produce el fuego. Y por el otro lado tenemos la mezcla pobre. Tenemos mucha concentración de oxígeno, 88%, pero no tenemos concentración suficiente de inflamable. Tampoco se produce el fuego. El fuego se produce entre el límite inferior y el límite superior. A eso se le llama gama de inflamabilidad. En el punto medio es como que tener 50% de oxígeno y 50% de inflamable. Se encuentra la mezcla de mayor violencia. ¿Y qué sucede? O suceden fenómenos no deseados o eventos no deseados como el backdraft, el flashover, el rollover, que son eventos que se producen por el fuego. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bien, seguimos. Los métodos de extinción de incendios se dan a través de los elementos del fuego. ¿Cuáles eran los elementos del fuego? ¿Cuáles eran los elementos del fuego? Triángulo. No, pero ¿cuáles son? El combustible. Oxígeno, calor, combustible. Oxígeno, calor, ¿qué más? Combustible. Oxígeno, calor, combustible y Energía de reactividad. no. Y
La reacción química. Ujú. Reacción en cadena. Entonces, así como se produce el fuego, también se puede extinguir. En el método de enfriamiento lo que hacemos es combatir al calor. Se disminuye la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo podríamos disminuir la temperatura? A ver, díganme ustedes. Nadie hay métodos de enfriamiento, ¿no? Mediante el agua, utilizando el agua. Aparte del agua. Bueno, el método del agua es el más utilizado para enfriar, pero no es el único. Puede utilizar hielo o de repente algún elemento refrigerante, porque no solamente es el único el agua, existen muchos elementos refrigerantes. Por separación. ¿Cómo es por separación? Separando el combustible. Por ejemplo, si yo tengo un incendio en un almacén de combustible, la parte del almacén que se está incendiando, lamentablemente yo no lo puedo. Lo único que tengo que hacer es controlar la flama o llama o controlar el incendio en sí mismo. Pero aparte de eso, ¿qué puedo hacer? En los demás ambientes donde hay combustibles, puedo separar estos combustibles, aislarlos del incendio, separar a una determinada distancia. Eso es separación. Algunos también le llaman el método de remoción, porque se remueven los combustibles. El método de sofocación. ¿Cómo es el método de sofocación? Disminuyendo el porcentaje de oxígeno. ¿Cómo podríamos disminuir el porcentaje de oxígeno, joven? Sofocar, disminuir el porcentaje de oxígeno, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, se prendió tu máquina, ¿cómo harías? Si es que en ese momento no tienes agua,
¿No tienes extintor? Ventilación, usar. No, si lo ventilas, estás dándole más oxígeno, mucho peor va a ser el efecto. A ver, ¿quién más? Le echo tierra. Ya, pero la tierra no sofoca, la tierra es... Tierra, arena, profe. la tierra, la arena es un método aunque bueno, ya, exacto, puedes agarrar tierra o arena. ¿Para qué? Lo que estás haciendo es cubrir. Es como que estuvieras tapando. Eso es sofocar. ¿Por qué los equipos? Por ejemplo, ¿no? Algunas personas que tienen sus carros, ¿por qué por protección tienen una manta especial? Esa manta se llama manta ignífuga. La manta ignífuga se coloca encima, ni siquiera tengo que echarle tierra, nada, porque la tierra puede dañar los componentes de la máquina o del equipo, así sea un carro, una camioneta, una motoniveladora o lo que sea. La tierra puede afectar los componentes del equipo, entonces le coloco la manta ignífuga encima y como le estoy quitando el oxígeno, el fuego se apaga. Pero tendría que utilizar esa manta. Y si no la tengo, bueno, ahí utilizo otros métodos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay algunos tipos de arena que reaccionan con el fuego, con un incendio. Hay algunos materiales que se les llama, bien, sofocación. Y el último método, el método de inhibición. Inhibición ya es usar el extintor, ¿no? Cuando nosotros inhibimos, utilizamos un agente inhibidor. ¿Cuál es ese agente inhibidor? Generalmente son los extintores los que inhiben. Los extintores no sofocan, los extintores no enfrían, los extintores no separan. Los extintores atacan la reacción química en cadena. Ya tenemos 5 clases de fuegos. 5 clases de fuegos. Son A, combustibles sólidos comunes. Combustibles sólidos comunes. Diego Condori, dígame combustibles sólidos comunes. ¿Cuál, profesor? ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Combustibles sólidos comunes. ¿Lo leo o mi concepto, profesor? Dígame, ¿está en la clase o no está en la clase? En primer lugar. No es que Estoy acá. pidiendo ejemplos de combustibles sólidos comunes. Ejemplos. ¿Qué tan difícil es? Lo que tienes alrededor no es combustible y no es sólido. Sí, profesor. El plástico, profe. ¿El qué? El plástico, dijo. ¿Quién más? Si es que no están, le damos su puteada. Eric Cáceres. Otro combustible sólido. Eric Cáceres, ¿está o no está? A la 1. A las 2. Profe, disculpe, no escuché. Otro combustible sólido, aparte del que ha dicho su compañero.
El combustible. Madera, papel, profe. Ya, espérate, déjalo primero. Eric Cáceres, otro combustible aparte del que han dicho tus compañeros. Puede ser el papel, profe. Pero ya dijo papel, otra cosa. Carbón también. Carbón. No dijeron. Pero el carbón es algo común. O sea, yo tengo en mi casa guardado carbón. Usted tiene en su casa guardado carbón. De la parrilla, pero, profe. Pero la parrilla, todos los días vemos parrillas, todas las personas tienen carbón acumulado en sus casas. No prácticamente, pero algunos se guarda, profe. Ya, pero ¿cómo? Más común que el carbón de la parrilla. Más común, aparte del carbón, aparte del papel, aparte del plástico. El plástico. Resigna. Todo lo que tienes a tu alrededor no es combustible. Hasta lo que estás vistiendo no es combustible. Allá, el polo, ¿no? Ay, Dios mío, tanto se demoran. Combustibles, Polera. tanto se demoran, no entiendo. Pucha, que agarro y ¿qué tengo alrededor? Allá. La computadora es sólido. Si está apagada, ¿te puede quemar? Sí. Es un combustible sólido común, sí, porque todos tenemos computadoras. Ahora ya no es un lujo tener una computadora. Todos tienen computadoras. Todos ustedes hacen clases virtuales. Los niños hacen clases virtuales. Los jóvenes hacen clases virtuales. Hasta los adultos hacemos clases virtuales porque llevamos cursos, capacitaciones, etc. Combustibles sólidos, todo lo que ves a tu alrededor. Todo lo que ves alrededor. A ver, vamos a ver si siguen atentos. El GB, profe. ¿El qué? El GB, profe, el GB. El jeve, también, pues. El Todo lo que GB, pueda, profe, el GB. quemar. Todo. Que si tienes, no sé, el peluche sólido, la ropa, las frazadas, la madera de tu cama, todo lo que puedas tener a tu alrededor que sea sólido es combustible. ¿Y ese qué clase es? Clase A. Clase B, combustibles líquidos. Pucha, ¿qué sería ustedes que no sepan combustibles líquidos? Héctor Lima, combustibles líquidos. El alcohol. Ya, aparte del alcohol, Jesús Roque. Jesús Roque, aparte del alcohol. Profesor, Aparte del alcohol. mm, podría ser mm, pues ¿me puedes repetir esa otra vez? No entendí. ¿Qué tal el internet? Aparte del alcohol, otro combustible líquido. Ah, ya. Pucha, medio año después. Ay, no. Joven, ¿qué es Yo, lo que ve cuando destapan el motor? Ahí cuando hace el reconocimiento de la máquina. ¿Qué está mirando usted líquido que tiene la máquina? Gasolina. Chamae, tan difícil es decir eso. Un puñete les voy a meter, creo, a cada uno, a los que no responden rápido. Ustedes saben, pues, combustibles líquidos. La hidrolina. El aceite con el Profe, que también haces... el combustible líquido sería el aceite para el motor. ¡Claro! Porque es un El combustible. petróleo, profesor. También. Hasta en casa tenemos combustibles líquidos. O sea, no te digo que tengas un balón perdón, tengas tu galonera de combustible, sino tenemos combustibles líquidos en casa. Como así dirán ustedes, ¿no? Si tienes pintura, es un combustible líquido. Si tienes thinner, es un combustible líquido.
El alcohol que nos echamos a las manos es un combustible líquido cuando lo llevamos en nuestras botellitas. Es un combustible líquido. ¿Qué El más? perfume, profe. También que el perfume está hecho de alcohol y también es un combustible líquido. Desodorante. El aerosol, profe, o mosca, profe. Ya es otra cosa. Puede ser también. Ahora, siguiente. Los combustibles líquidos son fuegos de clase B. Los combustibles C, fuego de clase C. O sea, ¿qué es lo que puede generar o cómo se puede generar el fuego de clase C? Es que, y ustedes dirán, pero no entiendo, ¿para qué sirve esta teoría? Es que con esta teoría, con los tipos de fuegos, tienes que aprender cuáles son los métodos. O sea, ustedes no es que van a manejar mangueras para extinguir incendios. Si ustedes pueden controlar el fuego, deberían usar extintor, que es el que tienes a la mano. Pero ¿cómo vas a saber qué tipo de extintor utilizar si no sabes qué tipo de fuego se está generando? El fuego de clase A son combustibles sólidos comunes. Por ejemplo, si tú observas que en una oficina los papeles, la madera, algo se está quemando, entonces utilizas ¿qué tipo de extintor? Extintor de agua, extintor de espuma o extintor de polvo químico seco. Incluso extintor de halógenos, halotrones. Pero ¿cuál es el detalle? Los halotrones no siempre tenemos en las empresas. Generalmente el extintor que tenemos en las máquinas o en las empresas son polvo químico seco, porque en la mayoría de los lugares o tenemos sólidos o tenemos líquidos o hay instalaciones eléctricas conectadas. Y el polvo químico seco, apaga fuego A, fuego B y fuego C. Por eso es que se utiliza ese extintor. Por ejemplo, ¿qué extintor debería tenerse cuando nosotros estamos en un internet? El extintor que se debe tener es de polvo químico seco, de halógenos o de dióxido de carbono. ¿Por qué no puedo utilizar el agua para apagar un fuego generado en instalaciones eléctricas? Díganme ustedes. ¿Por qué no puedo utilizar agua para apagar un incendio en instalaciones eléctricas conectadas? Porque puede haber un cortocircuito, profe. Con la reacción de la electricidad y el agua provoca, profesor, una electrocutación o otras cosas, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué produce esa electrocución tener contacto el agua con la corriente? Porque son de diferentes elementos y pues, crean una descarga eléctrica. No, es simple, porque el agua es un conductor y como es un conductor, conduce la corriente eléctrica. ¿Qué significa? Que permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Eso qué significa? Que si es que un ambiente, por ejemplo, tienes una computadora que está conectada, no le vas a echar agua. Si tú le echas agua, aparte del cortocircuito, podrías electrocutar a alguien o tú mismo te puedes electrocutar, porque la electricidad va a sentir al agua y va a viajar. No podemos utilizar agua y lo está diciendo esta tabla. ¿Qué es lo que no puedo utilizar? Agua. Tampoco puedo utilizar espuma. ¿Por qué? Porque la espuma muchas veces tiene componentes húmedos, líquidos. Entonces no puedes utilizar. Tienes que utilizar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no va a generar ningún tipo de reacción con la electricidad. ¿Cómo es eso de la electricidad? Por ejemplo, ahora que vamos a iniciar esto, como les decía, ¿no? De repente algunos de ustedes ya en sus casas ya han hecho, ya han adornado toda la casa y ya han puesto todas las conexiones, enchufes, tomacorrientes, etcétera. Cuando están conectados es fuego de clase C. Una computadora conectada, fuego de clase C. Un televisor conectado, fuego de clase C. Incluso de repente tu máquina es fuego de clase C. Pero el componente eléctrico, porque el componente eléctrico continuamente está pasando pues corriente por ese componente. Si ese componente está ardiendo o se quema, no le puedes echar agua. Tienes que utilizar un extintor, un agente que no tenga ningún tipo de reacción.
Sí me entienden, ¿cierto? Como el agua conduce la corriente, nos podemos electrocutar. ¿Sí se me entiende? Sí. Ya, perfecto, perfecto. No, no se preocupen, que esta tabla es lo que ustedes, se puede decir, tienen que memorizar. Ni siquiera memorizar, porque cuando ustedes trabajen les van a capacitar. Así que esto es una breve introducción a lo que les van a enseñar más adelante con el uso de extintores. Cuando ustedes sean operadores de equipo pesado, ¿tienen que saber el curso de, o tienen que haber llevado el curso de uso de extintores? Sí, sí. Curso de primeros auxilios, la verdad no sé, dependerá de la empresa, pero curso de extintores sí. Porque en el momento en que suceda fuego, no un incendio de tu máquina, sino fuego, que te vas a desesperar, vas a llamar a los bomberos. No, agarras, sacas el extintor de tu máquina y lo usas. Y profe, disculpe, una pregunta. Sí, dime. Y supongamos, o sea, nos darán, supongo, para cada tipo supongamos, De de clase fuego. para cada extintor, o sea, para el A, B, C, y No, la K. lo que sucede es que ustedes, por ejemplo, los fuegos de clase D, ustedes no van a tener contacto. ¿Dónde se produce el fuego de clase D? En las fundiciones. Las herrerías, las fundiciones, donde están transformando los metales, ahí se produce el fuego de clase D. Ustedes como operadores no están en una fundición, no son operadores de planta, ustedes son operadores de equipo pesado, que es diferente. Entonces, ¿para qué tendrías un extintor de polvo especial si tú nunca vas a utilizarlo y además tú no vas a trabajar con metales que están fundiéndose? Entonces no sería necesario entregarte este extintor, ¿cierto? Y tampoco vas a tener fuegos de clase K. ¿Sabes dónde se producen los fuegos de clase K? En la cocina. Donde se cocina, donde se está haciendo trabajo o donde se está utilizando aceite vegetal o grasas vegetales. Y eso generalmente son las cocinas. Y no hablo de la cocina de casa, hablo de las cocinas industriales también. Tenga mucho cuidado, porque cuando una sartén, ¿no? A veces tenemos o nos estamos preparando comida y ustedes saben que siempre hay alguien al que le gusta ver que, no sé, por ejemplo, habrán visto ustedes en los chifas, cuando se genera un tremendo fogonazo, ¿no? Así una flama bastante grande y vistosa. ¿Cuál es el detalle? Que si es que la sartén o el aceite empiezan a arder, no le puedes echar agua. ¿Por qué no le puedes echar agua cuando el aceite se está quemando o cuando el sillao o todos estos componentes se están quemando? Cuando cocinamos. Profe, pero creo que cuando le echas agua, el aceite hace una reacción agresiva, Porque el agua y el aceite, ¿qué salpica, pasa con el agua y el aceite? no se pueden juntar. No se mezclan. Entonces, si no se mezclan, lo que sucede es que el aceite no se puede mezclar, salta. De la sartén donde está, salta. Y como está caliente, puede quemar a una persona que esté cerca. No le puede echar agua. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tú me dirás, ¿no? ¿Y qué hago entonces si mi sartén, por ejemplo, empieza a tener llama o flama? Agarras una tapa de una olla o algo, la colocas encima de esa sartén. No te vas a quemar tú. Y ese fuego se va a apagar. ¿Por qué? Porque le estás quitando el oxígeno. Si tienes mucho miedo, entonces agarras un trapo, lo mojas, con tu mano, con el trapo, agarras la tapa y la pones encima para que no te quemes. Porque a veces el calor es tan alto que puede quemar la mano. O sea, no quemar, no te va a cocinar la mano, pero sí puede haber calor. Entonces, lo haces de esa manera. Pero como te digo, eso puede suceder en casa. Pero en una empresa, tú cuando trabajas de operador, ¿puedes tener contacto con combustibles sólidos? Sí, sí puedes tener contacto con combustibles sólidos. De repente se quema una oficina o hay un pequeño fuego, agarras el extintor, ya está. Combustibles líquidos en tu máquina y combustibles líquidos si tu máquina tiene instalaciones eléctricas. Entonces, no es que vas a utilizar un extintor para A, uno para B y uno para C. No, utilizas uno solo. Polvo químico seco apaga ABC.
Y ya no tienes que estar capacitándote en 3 extintores, sino utilizas el de polvo químico. Ustedes dirán, pero también dice halógenos, haloclean, también dice que puede ser utilizado. Pero es el tema del costo. Más barato sale el polvo químico seco. Y además la capacitación es fácil. Para usar un extintor es muy fácil la capacitación. No sé si por acá está los extintores. Ah, no, sí está. Acá está. Acá en las fotitos está. Cómo utilizar un extintor. Normas para el uso de extintores. Lo más fácil de usar un extintor, ni siquiera lo más fácil, es fácil. Primero, tirar. ¿Qué significa tirar? Le vas a quitar todo el precinto, lo vas a descolgar. Apuntar. ¿Qué significa apuntar? Este extintor tiene una manguera, una manguerita. Esta manguera vas a apuntarla hacia el lugar donde se está generando el fuego. Presionar, como le has quitado los precintos, le has quitado los dispositivos de seguridad, lo que tienes, un extintor tiene 2 partes. Bueno, tiene varias partes en sí ya. El manómetro, que es el medidor de presión del contenido que hay en el interior. La manguera, que permite que salga el agente extintor de esta botella hacia el lugar donde quiero extinguir o quiero apagar fuego, ¿ya? Tienes el percutor o tiene acá como una especie de palanquita, ¿ya? Que cuando tiene ahí, tiene como es como que tuviera como un clavito o un pernito. ¿Para qué se coloca ese dispositivo de seguridad? Para no accidentalmente presionar y lamentablemente pues de gastar. Cuando utilizas un extintor obligatorio, tienes que usarlo completamente. No puedes usar una parte del extintor, tienes que usar completo el extintor. O sea, desgastarlo hasta que ya no haya. Como te dije, tirar todos los precintos de seguridad, apuntar, presionar y esparcir. Pero para utilizar el extintor no te vas a ubicar cerca. ¿A cuánto puedes utilizar un extintor? A 1 metro de distancia. A 1,5 metros de distancia, dependiendo. Si tú lanzas el agente extintor y te das cuenta que estás muy lejos, entonces te acercas. Porque el extintor no hay mucho problema. Profes, por ahí alguien de repente me pregunta, y una pregunta, ¿ese agente que bota no nos hace daño? No, a nosotros no nos hace daño. Es un agente que lo que quiere es controlar el fuego. ¿Puedo apagar un incendio con un extintor? No, pero de tu máquina sí. No es simple, este percutor es como un cocodrilo. Ustedes que están acostumbrados a instalaciones eléctricas, es como un cocodrilo. Cuando presionas el cocodrilo y la boca se abre, ya es algo así. Esta manilla, esta manecilla, esto es lo que hay aquí, se presiona y sale el agente extintor. Y es como una manguera, pues. Una manguera que necesitas presionar para que salga el agua. Presionas y sale. Nada más. Así de simple, así de fácil. Se utiliza un extintor. Si no me han entendido, es muy sencillo, simplemente es agarrar el extintor y usarlo. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Un incendio es diferente. Dígame, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, ¿y el extintor cuántos peso o cantidad lleva? 9 kilos. Los extintores bajo norma de cualquier empresa deben tener 9 kilos. Ahí dijo, profesor, que también se utilizaría completo. Si en caso que lo utilizaría a medias, una parte, ¿qué pasaría con el extintor o qué produciría? O sea, es una obligación. No se puede utilizar a medias. No es que, pucha, ya no hay fuego, sigues, vacías el extintor. No lo puedes dejar a medias. ¿Qué sucede? ¿No? Respondiendo a tu pregunta específicamente, ¿qué sucedería? Lo que pasa es que como este agente, o sea, el extintor, lo que se está utilizando, tiene presión, ese material que dejas ahí es como que, entre comillas, imagínate que fuera como un gas. Entonces, tiene un proceso químico, ese gas se transforma.
Y cuando tú no lo utilizas todo, se va a almacenar ahí. Tendrías que llevarlo al distribuidor que te va a recargar y es todo un procedimiento sacar ese material que se acaba. Por eso, cuando se utiliza un extintor, gástalo. Gástalo. Que ya se apagó el fuego, gástalo. Pero solamente necesitaba una partecita, es que el extintor no es como el agua, que yo puedo tener un extintor de agua y puedo gastar una parte de agua y el resto lo conservo. El polvo químico seco no lo puedo guardar. Para una siguiente oportunidad, no, no lo puedes guardar. ¿Lo utilizaste? Recárgalo. ¿Cuánto cuesta recargarlo? Recargarlo no cuesta mucho. El hecho es comprarlo. Una botella de 9 kilos depende, pues. Depende de qué distribuidor, qué marca. Hay diferentes tipos de costos en tema de extintores. Por norma, siempre se tiene que comprar los extintores. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. Y ahí está todas las partes de un extintor. ¿Cómo usar un extintor? Los bomberos, los profesionales en seguridad, cualquier profesional tiene que saber cómo utilizar un extintor. Ya, vamos a ver primero este videito que nos está explicando acá cómo utilizar un extintor en caso de incendios. Se puede utilizar, en un incendio se puede utilizar, es que todo depende de qué tanta flama o llama haya. Sí se puede utilizar para un incendio. Bueno, para no apagarlo, pero al menos para controlar. De repente hay una persona que está atrapada en un lugar, entonces utilizas el extintor para poder ingresar, para apagar esa flama o llama, ingresas, sacas a esa persona y bueno, ya el resto que lo hagan, ¿no? Los especialistas. Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego con el fin de extinguirlo en su fase inicial. Los extintores constituyen el medio más adecuado para desarrollar una acción rápida sobre un conato de incendio y su utilización eficaz puede evitar, en muchos casos, la propagación del fuego y, en consecuencia, la mayoría de los incendios. Los extintores pueden utilizar diferentes agentes extintores, siendo los más comunes el polvo químico o el dióxido de carbono. Cuando las circunstancias sean favorables para nuestra intervención, las pautas generales de actuación para la extinción serán: en primer lugar, averiguaremos el origen del fuego y el tipo de combustible que se quema. Los tipos de combustible que podemos encontrar son fuegos de clase A. Son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Tenemos como por ejemplo maderas, tejidos, papeles, cartones, etc. Fuegos de clase B. Son fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables, como por ejemplo gasolina, grasas, termoplásticos, alquitranes, parafinas, etc. Y por último, clases de fuego C. Son fuegos de gases combustibles que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso, como el gas natural, el metano, el propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc. En segundo lugar, elegiremos el agente extintor adecuado, viendo los pictogramas que nos presentan los extintores. Dentro de los grupos de extintores que nos podemos encontrar, vamos a destacar los extintores de polvo químico, polivalente o antibrasa, que son eficaces para fuegos de la clase A, B y C. El otro tipo de extintor que podemos encontrar es el de dióxido de carbono, que utilizan como agente extintor el anhídrido carbónico o CO2. Se utilizan para extinguir fuegos del tipo B. Es un tipo de extintor idóneo para utilizarlo en fuegos con presencia de tensión eléctrica
o bien con equipos delicados, debido a que el anhídrido carbónico es un mal conductor de la electricidad. En caso de un incendio de gas, la primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos, antes de aproximarnos, la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zigzag. Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma. Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2. Ahora vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas. Esperaremos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo.
Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personalízala como quieras. Muestra tus productos en páginas increíbles y vende suscripciones. Ya podemos sentir el aroma de los granos. Expándete a una audiencia global con un sitio multilingüe. ¿Quieres impulsar tus ventas? Toma un café y charla con tus clientes. Cuéntales más sobre tus productos y envíales cupones instantáneos. Facilita la compra con tarifas de envío automáticas y cálculos de impuestos sobre las ventas. Si un cliente deja artículos atrás, invítalo a finalizar su compra con un email de recuperación de carrito abandonado. Administra el inventario y monitorea cada venta desde un conveniente panel de control. Analiza nuestros informes completos de tráfico y ventas. Descubre estas y otras funciones de comercio electrónico imprescindibles para los comerciantes que van en serio. Entra a Wix e-commerce y crea tu tienda online hoy mismo. En Intertech Perú brindamos aseguramiento total de la calidad en toda la cadena de suministros. Brindamos servicios especializados para la industria petrolera y petroquímica de todo el mundo, incluyendo pruebas de laboratorios, inspección de cargamentos, calibración de tanques, consultoría y entrenamiento especializado, soporte técnico experimentado en exploración petrolera y producción, refinación, industria química, transporte, almacenamiento, transporte en barcos y sectores relacionados. Mi nombre es Rubén Alexis Nades, soy de Prefectiliza. Como han visto, les hemos brindado lo que es equipo de seguridad industrial. Ya vieron que hemos instalado unas alarmas, vamos a detectar unos detectores de riesgos y los extintores que ustedes van a proceder en la instalación. En esta oportunidad pues vamos a hacer una capacitación con una parte teórica y más que todo práctica, ¿verdad? Sobre el uso y manejo de los extintores, ¿verdad? La finalidad es que ustedes sepan en un momento de un conato de incendio atacarlo con los extintores, ¿verdad? Los extintores están diseñados para conatos de incendio, no para incendios, ¿verdad? Un conato es un fuego que está naciendo, está comenzando. Un incendio ya es un fuego totalmente desarrollado, ¿verdad? Los extintores son para conatos de incendio, no son para incendios, ¿verdad? Eso es algo claro. Bien, los fuegos se clasifican en 5 clases. Fuego clase A, B, C, D y fuego clase K. Ya conocen ustedes más o menos los clases de... Ya se estaba pasando el otro video, ya se pasó. Pero el otro que quiero que miren es esto. ¿Cuánto tiempo tenemos en un incendio? ¿Cómo era? Un flashover. Flashover demonstration. Que es muy corto el tiempo que tenemos para reacción. So the fire's starting in a waste can in the corner. So got a small flame just starting to flicker in there at this time. That's just paper products in a garbage can, as if a cigarette had been dropped in a garbage can, okay? You hear the smoke alarm initiating now, within seconds. Without that smoke alarm is what's buying you time to get out of that structure. Without the smoke alarm, you can see how fast it's beginning to spread. Now the corner of the couch is becoming involved. And once the arm of that couch is involved, you'll see the fire accelerate even more rapidly. You can now start to see some black smoke coming off of the flames.
In just a second, that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the structure. You can see the smoke coming out of the front of the structure now. Miren el humo negro, la parte superior. So hopefully, if you'd been home, you would have been able to exit your home already, dial 911. It takes about 2 minutes to make that 911 call and get the fire department on the road, and then it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. ¿Ustedes piensan que en esta situación todavía podemos hacer algo? Sí podemos hacer algo, pero ya es un incendio. Ahí puedo agarrar mi extintor, sí puedo agarrar mi extintor, pero debo tener mucho cuidado, porque cuando empiezo a ver, ustedes, si es que en alguna oportunidad tienen o se enfrentan a un incendio en una estructura, en el interior de una empresa, en un taller, en fin, ustedes lo que tienen que ver cuando hay llamas o flamas es el color, el ambiente. ¿Se puede ver o no se puede ver? O sea, ustedes saben que naturalmente no hay ningún tipo de impedimento por ver, ya sea neblina, usualmente de forma natural no es así. Pero cuando hay un incendio en un ambiente, el gas que se está generando empieza a obstruir o a obstaculizar. Obstaculiza que nuestra visión sea clara del ambiente. ¿Eso por qué? Por los gases. Si yo me doy cuenta que hay gases, debo ponerme de cuclillas o como si fueran patitos, así caminando. O doblándome erguido, caminando. Pero nunca parado. Porque parado, como se darán cuenta, el nivel del gas, ese gas no podemos respirarlo. Ese nivel no puede estar nuestra nariz en contacto. Y recuerden que acá en Perú no se marca el 911. En Perú se marca el 116, 116. Para llamar a los bomberos voluntarios es el 116. Cuando estás trabajando en una empresa y te van a decir, no marques al 116, marcas a la central de emergencia de la empresa, pero marcas a los responsables. En ese momento todavía puedes hacer algo si puedes agarrar el extintor e inmediatamente controlar el incendio. Pero si imaginemos en ese momento no tienes extintor, si todavía puedes, agarras un balde de agua, si es que no hay conexión eléctrica cerca, agarras un balde de agua y le echas. Si es que puedes reaccionar, tomarte todo ese tiempo para agarrar agua, ponerla en un balde y echarla. Pero si no puedes hacer eso, entonces lo único que haces es evacuar. Porque falta muy poco tiempo para que ese fuego sea incontrolable. Y ustedes observen lo que va a pasar en los próximos segundos, ni siquiera minutos. At this point, you'll see that the fire will accelerate exponentially every second. Y'all ready? On there? Okay, now watch the material across the couch. You'll see that the material will start melting and deforming as the heat comes down. When that material starts deforming, it's giving off gas vapor that will ignite. Now look up at the ceiling. You see the smoke burning at the ceiling now. So we're at about 1,000 degrees at the ceiling. And at this point, it's igniting see the little chair catch on fire? Go, 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 guys. Notice the carpet's on fire. There was nothing burning on the carpet. The carpet was heated up, began giving vapors off that will ignite, and when it went to 1150 degrees, it all ignited. Okay, go ahead and knock it down, guys. So we hope that seeing is believing.
okay? We hope that seeing is believing. When you first notice the fire, do you make any attempt to try to put it out yourself? We would prefer you not, unless you've had some training with a fire extinguisher and have it immediately available. We've had 2 fires in Oak Ridge where they attempted to fight the fire themselves before they dialed 911. So by the time we got there, their house was fully involved. So we prefer you exit out of the house, dial 911, do not go back in. Bien. Como te habrás dado cuenta, el incendio se produjo en segundos. Acá no es que, pucha, estuvo ahí horas de horas. No, el incendio se produce en segundos. ¿Cuál es el verdadero detalle? Cuando ya nosotros empezamos a observar que esa zona tiene un ambiente que está con gases, entonces yo tomo una decisión, no intervenir, preferiblemente. Yo les recomendaría no intervenir. Porque en pocos segundos se empiezan a acumular los gases y estos a su vez se vuelven combustibles. No sé si se han dado cuenta que llega un momento en el cual esto ya es negro. Cuando eso pasa también con la llama. La llama cuando deja de ser anaranjada y se pone más amarilla, significa que tiene más temperatura. Y en este momento yo lo único que puedo hacer es escapar, huir. Porque este denso, porque es denso ese gas, se ha acumulado tanto que se vuelve combustible este gas. Y por eso es que se quema el techo, por convección. Acá, cuando hay contacto, conducción, pero esto se ha ido acumulando por convección. Como te decía, los gases se acumulan, y el resto de la habitación se consume por radiación. ¿Cuánto demoró? Es 2 minutos. En lo que te demoras en contestar una llamada, una habitación se ha incendiado. Es muy importante que sepan ustedes que al comienzo se puede controlar, sí se puede, carajo. No sé qué hice. Will ignite. Ya al comienzo todavía podíamos controlarlo, sí, pero ya a estas alturas ya no, porque esos gases se empiezan a encender. Y como te habrás dado cuenta, cuando ellos hacen el primer ataque, se vuelve humo, ya no se vuelven gases, se vuelve humo, porque como te dije, los humos son plomizos. Pero ¿cuál es el detalle? Que tiene tanta temperatura que el piso ya está caliente, o sea, ya ni siquiera podría caminar. Esa es la situación. Bien. Los que puedan, por favor, me encienden su cámara, porque como habrán visto el mensaje, hay vacaciones, y ya bueno, ya nos despedimos, ¿no? 2 semanas, bueno, en mi caso ya muchos de ustedes, ya les comenté la semana pasada que yo, por motivos de una oferta que no puedo rechazar, es una oferta que para muchos dirían, pucha, te va a cambiar la vida. No, bueno, el tema del dinero para mí nunca ha sido algo que me cambie la vida, la verdad. Yo trabajo y lo que quiero, lo necesito, me lo gano con el sudor de mi esfuerzo. Pero créanme cuando les digo que estudiar los va a hacer muy grandes. Créanme. No se desvíen. Si es que después de vacaciones ya no me ven, no se desvíen de su objetivo. Sean operadores. Y no sean cualquier operador. Traten de ser los mejores. Discúlpeme, la verdad, y me disculpo con cada uno de ustedes si es que en algún momento han sentido que yo me burlaba de tus conocimientos. Cuando te decía, no, esa no es la respuesta, no, ¿sabes qué? Estudia, no, te voy a jalar. Es que no era por hacerte un daño. Yo soy así porque no quiero formar a cualquiera. Para mí mis estudiantes son los mejores. Y nada ni nadie me va a hacer pensar lo contrario. Así te vea yo en la calle, profesor, ¿qué ha pasado? He abandonado mi carrera, que esto, que lo otro. Yo te diré, no, termínala. No te detengas hasta terminar esta profesión. Es una profesión. Pues ser operador de equipo pesado tiene muchas prestaciones económicas que quizá en algún momento también, así como yo, tengas una oportunidad que digas, pucha, wow, estoy ganando 18 sueldos con tanto cantazo. Nunca me imaginé, pero no me lo agradezcas a mí. Al final, agradécelo a las personas que te apoyan. Si tu papá, tu mamá te apoyan, en algún momento agarras y puedes
y me gustaría que lo hicieras, que agarres un día una tinita, pongas agüita ahí, le lleves a su cuarto esa tinita, le digas, papá, mamá, un momentito, tú no me preguntes, le quitas los zapatitos al papá, a la mamá, le lavas los piecitos, ¿acaso te vas a morir por hacer eso? Pero ese día tu papá, tu mamá van a entender que le estás agradeciendo todo lo que has hecho, todo lo que ellos hacen por ti. Y sé bien agradecido, hijo o hija. Perdón, y ustedes son jóvenes. Sean agradecidos. A veces la vida se nos va, nos quejamos de lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. No esperes a que mañana más tarde papá o mamá tengan que estar delicados de salud para tú arrepentirte de lo que no hiciste en vida. No importa si tú le preparas un pan con té, pues te lo sabrá agradecer. No se trata de que le regales miles o cientos de miles de soles. Se trata de lo que hagas también por los que te apoyan. Sé una buena persona y busca ser el mejor. Al momento en que estoy en mi carrera profesional, no es que, pucha, me están regalando las cosas. No, yo sé también cómo tratar a las personas. A ustedes, si los he maltratado o han creído que los he maltratado, no ha sido por malo. Ha sido porque yo me preocupaba y me ponía a pensar, pero ¿y el papá y la mamá no se sentirán mal si yo jalo al alumno o a la alumna? Eso me ponía a pensar. Yo me ponía a pensar como papá. En algún momento también fui hijo. Y me ponía a preguntar eso. ¿Qué pasará de estos niños? Niños son, ustedes son muy algunos son inmaduros todavía, no toman la carrera a conciencia, no se dan cuenta del potencial que tienes en tus manos. Si es que has pasado problemas, todos hemos pasado problemas. En algún momento todos no hemos tenido para comer o miles de cosas, pero créeme que el esfuerzo, el sacrificio un poco y la perseverancia te van a llevar muy lejos. Ya, bueno, no nos vemos hasta que pasen una bonita Navidad, felices fiestas, que les vaya bien, que Dios me los bendiga a ustedes y a sus familias, que tengan un futuro provechoso, que el próximo año sea muy venturoso, que tengan muchas bendiciones para todos ustedes y que les vaya bien en todo lo que ustedes vayan a hacer. Terminen esta carrera, no se pongan otra meta antes de terminar esta carrera. Primero termina esta carrera. Mientras tanto, ve buscando tus oportunidades prácticas, de repente, no sé, aprender algo en un taller de una empresa, de repente tu tío tiene unas máquinas así y tú puedes ir aprendiendo, así que no esperes que el tiempo pase. ¿Listo? Es mis más sinceros deseos en esta Navidad y en el próximo año nuevo. Un abrazo a la distancia y si van a utilizar pirotécnicos, por favor háganlo con mucho cuidado, ya con mucho cuidado, que hay muchos accidentes que dejan familias a veces atormentadas por lo que suceden por el uso inadecuado de estos pirotécnicos. Nunca chanques los pirotécnicos, por favor. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Que les vaya bien y que pasen unas felices fiestas. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Hasta luego, profe. Feliz año nuevo. Que les vaya bien. Pero igualmente por ustedes. Igualmente, profe. Nos vemos. Que les vaya bien. Nos podemos retirar. Igualmente, feliz Navidad, feliz año nuevo. Para todos y todas. Para todos ustedes.